Bueno, muchas gracias, Salvador, por tus palabras, por tu introducción, muy generosa. Eh, yo do- te tiro de vuelta, por así decirlo, la admiración, porque la verdad que tu rol de empresario, tu rol de crear esta fundación Migrante Feliz, participar, ¿no es cierto?, en este emprendimiento como es Migrante Servicio Financiero, y ahora formar la Cámara de Comercio venezolano-chilena. Me parece que es un aporte gigante tanto a tu país, a tus compatriotas, como a nuestro país. Así que felicitaciones a Salvador, a todo el equipo de este nuevo gremio que nace, eh, y a todo su directorio. Segundo, un honor a mí participar en este encuentro. Bueno, tú lo vas a presentar después, así que no voy a hacer un spoiler, pero los que me siguen aquí son grandes empresarios, emprendedores, así que un honor compartir con ellos esta conversación. Y quisiera partir un poco lo que tú decías, Salvador, ¿no es cierto?, la importancia de los gremios, la importancia en general de por así decirlo, la sociedad civil organizada, de las organizaciones intermedias. Y, y para resaltar esta importancia, recuerdo una conversación en la cual participé hace algunos años con un compatriota de ustedes, que es Moisés Naim. Él había escrito no hace mucho tiempo su libro que ha sido destacado en todo el mundo, El fin del poder, y, y hacía un análisis comparativo, por así decirlo, de la evolución de la situación venezolana con lo que era un proceso incipiente en Chile en ese entonces. Y él destacaba especialmente decía él, como un contraste quizás, destacaba precisamente el rol de la sociedad civil organizada en Chile, ese contrapeso que hace la sociedad civil en tantos países que admiramos, eh, que es un complemento fundamental, creo yo, a la política, por ejemplo. Finalmente, creo yo, mucho se dice, ¿no es cierto?, que los países que se han logrado desarrollar, que han progresado, se debe a la fortaleza de sus instituciones. Creo yo que más bien, antes de la fortaleza de sus instituciones, es precisamente la fortaleza de la sociedad civil debidamente organizada. Y eso lo resaltaba Moisés en ese entonces. Ahí decía, bueno, la evolución que ha experimentado Venezuela no creo que ocurra en Chile, precisamente porque, decía él, había una sociedad civil muy fuerte, muy participativa en lo público. Se refería a los gremios empresariales, se refería a los centros de pensamiento, se refería a muchas otras organizaciones de la sociedad civil que recuerdo que él destacó en forma muy relevante. Y yo creo que es bien pertinente esa reflexión que hacía Moisés en ese entonces, porque no hay duda que Chile ha evolucionado hacia un momento de mayor complejidad, por así decirlo. Yo creo que eso es, por así decirlo, son tiempos de crisis que de alguna forma los países tienen cada cierto tiempo. Y creo que la sociedad civil organizada es un factor fundamental para que los países puedan procesar bien esas crisis. Y yo creo que siempre celebro, y por eso cuando uno de los directores de la Cámara y fundador de Migrantes Servicios Financieros me invitó a participar en este encuentro, bueno, dije, cada vez que se crea un espacio nuevo, una organización intermedia, sobre todo el mundo empresarial, creo que merece todo el apoyo y merece estar presente en su lanzamiento. Por lo tanto, creo que ese es un primer punto fundamental. Insisto, creo que la sociedad civil organizada, empresarial, científica, académica, es realmente lo que hace la diferencia entre los países que logran desarrollarse y progresar y modernizarse en beneficio de todos, respecto a aquellos que quizás quedan en el camino, sobre todo cuando tienen que enfrentar encrucijadas complejas, tiempos de crisis, tiempos de incertidumbre social, incertidumbre política, y agreguémosle también en el fondo todo lo que ha pasado en el mundo con este otro estallido, ¿no es cierto?, que fue el estallido sanitario, que también fue un estallido económico, social, bien relevante. Por lo tanto, hemos tenido, por así decirlo, varios estallidos simultáneos en nuestro país, también en otros, y yo soy un firme convencido de que un elemento diferenciador de los países que logran salir bien de sus crisis es precisamente la sociedad civil organizada. Así que ese es un primer punto que quería hacer, y por eso celebro mucho, en el fondo, que surja una organización empresarial más de estas binacionales, ¿no es cierto? En particular, una que aspira, ¿no es cierto?, a apoyar y desde todo punto de vista, ¿no es cierto?, a el inmigrante venezolano, al emprendedor venezolano que está viendo en Chile una oportunidad, ¿no es cierto?, de desarrollo. Eh,
¿Y por qué digo esto? Porque ya un poco el segundo punto que quería hacer respecto más específicamente, ¿no es cierto?, de la cantidad de venezolanos que están llegando a Chile. Creo que son más de 600.000. Entiendo que un 70% son profesionales. Hay 4.000 médicos que han llegado a Chile, muchos emprendedores, y por lo tanto, creo yo, ¿no es cierto?, que precisamente en estos tiempos de complejidad, en estos tiempos de crisis, creo que un elemento ineludible de los procesos de modernización de los países es que los países se tornan más diversos, y esa diversidad en parte la entrega la inmigración. Y me refiero a diversidad en términos generales en nuestra sociedad. Me refiero también a diversidad y enriquecimiento de nuestro trabajo, de nuestro emprendimiento, y también del debate público. Y por así decirlo, los 600.000 inmigrantes que han llegado a Chile, bueno, han contribuido en todas estas dimensiones, y ahora con la formación de esta Cámara también van a contribuir a, ¿no es cierto?, enriquecer el debate público. Y vaya que lo necesitamos en Chile. Yo, volviendo al punto original, una sociedad civil diversa, así como el mundo empresarial, ¿no es cierto?, es fundamental que los espacios que son los mercados, ¿no es cierto?, haya muchos actores compitiendo en buena lid, respetando las reglas del juego. Bueno, también en la esfera de lo público ocurre lo mismo. Mientras más actores estén en el fondo compitiendo en la esfera de lo público, mientras más diversos sean esos actores, mayor va a ser el aporte que hace la sociedad civil al destino de los países, y mayor va a ser el aporte que hace la sociedad civil a la política específicamente. Porque ese complemento es fundamental. La política no la hacen solamente los políticos profesionales, no la hacen solamente los partidos políticos. La política la hace también la sociedad civil organizada. Y eso me parece a mí fundamental, y creo que sobre todo en estos tiempos complejos, ¿no es cierto?, es especialmente pertinente. Entonces decía recién, ¿no es cierto?, diversidad en nuestra sociedad toda, diversidad en nuestro trabajo, diversidad en nuestro emprendimiento y diversidad en la esfera de lo público a través de esta organización que hoy día se crea, va a ser un aporte fundamental de, ¿no es cierto?, el mundo de venezolanos y de organizaciones empresariales y públicas como esta, ¿no es cierto?, que va a llegar a Chile a enriquecer el debate, porque precisamente se trata, ¿no es cierto?, de que los países no solamente acojan con los brazos abiertos la inmigración, sino que básicamente la integren a sus distintas esferas. Insisto, a su sociedad, ¿no es cierto?, a su economía, al trabajo, al emprendimiento y al debate público. 600.000 personas que están contribuyendo al desarrollo de nuestro país, por supuesto que van a ser un elemento relevante en el debate público chileno, sobre todo si se organizan como ocurre hoy día con el paso que están dando. Y me parece que eso es completamente fundamental, y se agradece desde el punto de vista de un chileno empresario que le ha tocado también, ¿no es cierto?, participar tanto en el mundo empresarial mucho tiempo, ¿no es cierto?, ahora estoy un poquito de vuelta en eso, pero entre medio, ¿no es cierto?, en un rol de liderazgo gremial, donde básicamente tangibilicé y miré con mucho más cercanía la importancia de estos espacios que son los gremios empresariales. Por supuesto que los gremios empresariales están desafiados, ¿no es cierto?, a modernizar la forma como participan del debate público. Y este lanzamiento creo que demuestra bien, ¿no es cierto?, cuál es la forma. Hay más de 190 personas inscritas participando en este foro virtual. Y bueno, precisamente esa es la forma, con mucha horizontalidad, con mucha participación, con mucha transparencia, con mucha sistematicidad. Ese es un concepto que también creo que es muy importante, porque muchas veces desde el mundo empresarial nos frustramos si no logramos en el fondo que los espacios institucionales, por así decirlo, el Congreso Nacional, la Convención Constitucional hoy día en Chile, si no nos escuchan, digamos. Y si probablemente hace 30 años la incidencia de las propuestas técnicas del mundo empresarial llegaban a puerto con más facilidad. Hoy día el trabajo tiene que ser mucho más paciente, mucho más sistemático, mucho más transparente, porque no solamente hay que conectarse con los espacios institucionales que hacen nuestras leyes, nuestras normas, nuestras regulaciones, sino que también hay que estar en paralelo y con igual importancia conectándose con la opinión pública. Tenemos que decodificar, por así decirlo, nuestros mensajes técnicos en relatos, en tramas que le hagan sentido común, que le hagan sentido al ciudadano. Y eso, obviamente, una institución que nace como la de ustedes, tiene esa oportunidad de nacer con esas formas nuevas de hacer gremio, así como también un emprendimiento en general tiende a ser más innovador y tiende a ser más dinámico que la empresa establecida. Yo creo que este emprendimiento que hoy día nace en la esfera de lo público, creo que tiene esa oportunidad de marcar un cierto rumbo en las cámaras binacionales, de marcar un cierto rumbo en general en lo que es el rol gremial, y los insto a que sean innovadores, a que desafíen, ¿no es cierto?,
a todos los otros actores del mundo empresarial, a las otras cámaras binacionales que enriquecen nuestro debate público. Así que creo que la experiencia de estos 600.000 venezolanos, la experiencia de los emprendedores, de los médicos, de los profesionales, la experiencia de empresarios destacadísimos que vamos a escuchar después, con quienes yo tuve la oportunidad y la suerte de escucharlo, de cómo estaba siendo un héroe, ¿no es cierto?, haciendo empresa en Venezuela. También creo yo en el fondo que va a enriquecer el ser y hacer empresa en Chile. Y ese enriquecimiento también pasa por extender, creo yo, el perímetro de nuestra acción, tanto gremial como empresarial. Por supuesto que en los países finalmente una empresa no puede ser, por así decir, desarrollarse sanamente si es que el marco institucional está, ¿no es cierto?, con altos niveles de deterioro, de desconfianza. Por lo tanto, son asuntos empresariales los asuntos públicos. Y creo que la experiencia de emprendedores y empresarios haciendo empresa en Venezuela también es un elemento en el fondo que nos debe hacer reflexionar. No solamente aquellos que llegan a Chile, sino que aquellos que siguen haciendo empresa en Venezuela. Por eso me interesa mucho escuchar al destacado empresario que tienen a continuación invitado, digamos. Así que esa reflexión también la hago. El perímetro, o sea, escuchaba, ¿no es cierto?, a muchos empresarios que siguen en Venezuela que han tenido que internalizar dentro de su misma empresa cosas que naturalmente hace el Estado. Y finalmente ha tenido que hacer esa la forma de hacer empresa con un perímetro mucho más amplio de aquellas empresas que son y hacen empresa, ¿no es cierto?, quizás en países donde no hay crisis institucional. Entonces, bueno, hay aprendizajes que le pueden entregar a Chile, ¿no es cierto?, el mundo de la empresa venezolano, tanto los que siguen allá como los que vienen acá. Y insisto, creo que el aprecio que sentimos por, en el fondo, la inmigración venezolana, sus emprendedores, profesionales, sus trabajadores, no es solamente un aprecio humano, digamos, y de justicia que merece todo inmigrante, sino que también es una fuente de aprendizaje muy relevante para nosotros, que creo va a ser canalizada a través de esta organización que hoy día se crea. Porque la forma de participar en lo público es organizadamente, colectivamente, fraternalmente, como decía Salvador, como decía el padre, y lo felicito por ello, y encantado de estar acá participando y encantado luego de seguir conversando en el conversatorio posterior que tendremos. Muchas gracias, Salvador.